Brecha Comunicación presenta. Esto es Adictivo. Bienvenidos a este Adictivo. Hoy empezamos la semana, es lunes 6 de agosto de este 2018. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Bien? Todo bien. ¿Qué tal el fin de semana? A gusto. ¿Relajados? Sí. Tranquilos y serenos. Qué bueno, me da mucho gusto. Poco a poco, ya en preparación para el inicio de actividades escolares. El Ya, tráfico. la otra semana. Oye, pero tránsito vehicular. sí, pero déjate eso. El fin de semana me sorprendió que fui a un centro comercial de aquí de Torreón ¿Y? y ya tienen todo la escenografía para la cena de Navidad. Ay, pensé que de regreso a clase. No, o sea, eso ya dices, ¿qué pasó. onda? Está mezclado ya Halloween Todo. y Navidad. Sí, ¿verdad? Ya traemos. Sí, ya. Sí, ya traemos un ambiente muy navideño en pleno agosto. Ay, Dios. Andamos muy suave. acelerados. Sí, ¿verdad? o sea, apenas vamos al regreso a clases, como bien dices. Apenas el fin de semana en la Plaza Mayor estaba la Feria de los Útiles, la que Al platicamos aquí rato van con a la chica empezar de a poner el Canaco. pino. Sí. Y ya traemos el pino de Navidad y Todo. El nacimiento y todo. los peregrinos listos. Híjole, no, ya es agosto. Bueno, bastante acelerados andamos, ¿verdad? Sí. Qué cosas. Bueno, ¿qué tenemos en celebraciones hoy, 6 de agosto? Un día como hoy, de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, cayó la primera bomba en Hiroshima. Entonces los japoneses están recordando a sus víctimas a 73 años del ataque Órale. Ya, de las bombas de Hiroshima, La primera. de la bomba atómica. Ujú. Y que pues en ese sentido cambió mucho, se supone que cambió mucho el sentido de la guerra Ujú. y después pues la generación de la conciencia sobre la peligrosidad de las armas nucleares. Así es. Aunque cayó una segunda todavía Sí, después. sí. Pero esta es la primera, ¿no? En este caso. Bueno. De hecho, también es cumpleaños de mi esposo. Ok. Felicidades, felicidades. Andrés. Muchas felicidades, Andrés. Muchas felicidades. Al rato me lo lleva a comer. Perfecto. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, pues vámonos al Inside de una vez. Directo. Órale. Insight. A ver, hay un tema que. Yo no sé si en medio de muchas circunstancias donde tendríamos que pensar en asuntos prioritarios, tenga sentido tratarlo. Y no por el hecho de que lo vamos a tratar aquí, porque ya de entrada entonces le estamos dando un sentido. Pero más bien en el asunto de hay una buena cantidad de prioridades o de temas importantes en muchos aspectos. Vamos a hablar particularmente en el caso del estado de Coahuila, donde hay, me parece, asuntos que tendrían que tener mayor importancia para ser atendidos, tratados en diferentes áreas, incluso en el propio Congreso del estado de Coahuila. Y me llama la atención que en este fin de semana se le haya dado bastante vuelo a algo que pareciera que era un asunto superado. Ujú. Y que tiene que ver con una iniciativa que se plantea presentar en los próximos días para revivir las corridas de toros. Una modificación que se hace a la famosa, le pusieron la ley antitaurina, pero Sí. era pues la ley del trato digno a los animales. Sí, porque obviamente el tema más mediático es la cuestión de las corridas de toros, pero esta iniciativa de ley que presentaría la diputada local por Morena, Elisa Catalina Villalobos, va también en cuestión de las carreras de caballo, las peleas de gallo, todo lo que había sido prohibido. Ahora entonces hay una, no sé si sea oleada, porque yo no lo siento todavía como oleada, porque me parece que hay más consenso para mantener la idea de que se siga prohibiendo, en el caso de Coahuila, las corridas de toros, que una oleada de protaurinos. Pero bueno, en medio de ese ambiente, me parece incluso anticlimático, resulta que a esta diputada se le ocurre presentar o tener la intención de presentar esta iniciativa. Ahorita no sé cuáles son las justificaciones que ha presentado, porque déjenme les digo, hemos intentado localizarla. Sí. Así es.
¿Y quién es ella? De entrada, ¿quién es ella? Bueno, mira, de entrada, ¿quién es ella en función de la página del Congreso? Así que ahí, búscala en la página del Congreso. Su currículum de Elisa diputada. Catalina Villalobos Hernández es empleos en Centros Comerciales Soriana, en el Extinto Vital, el Banco Vital, Banco Vital, que es HSBC que ahora. es HSBC, y lo más reciente había sido en el Instituto de Educación para Adultos. ¿Y ella cómo llega a ser diputada del Congreso? Por la vía plurinominal. Es plurinominal. Sí. O sea, no fue votada No. por los ciudadanos No. en la votación de... ¿Qué fue? ¿El año pasado? Sí. Cuando llegan los nuevos diputados. Nuevos diputados. Sí. De la actual legislatura. Entonces, ella, diputada plurinominal por Morena, resulta que intenta presentar, o dice, o se anuncia, porque tampoco tenemos ese dato, que se anuncia que va a presentar esta iniciativa para que regresen los toros. Es Elisa Catalina Villalobos Hernández. Una de las cosas que a mí me llamó la atención en lo que presenta en la página del Congreso del Estado de Coahuila es que es la coordinadora de la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Ok, no es por los derechos de los toros, ¿no? Está también dentro de la Comisión contra la Trata de Personas como secretaria y entre otras asignaciones que tiene, está como representante de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. A lo mejor aquí sí entran los toros, ¿no? A lo mejor, pero ella entonces, ¿qué tiene que ver con esas propuestas de regresar a la fiesta brava? O sea, ni siquiera está en el giro, ni en su currículum, ni a lo que se dedica. Mira, ella se reunió con empresarios, particularmente con el activista taurino ahí en Saltillo, José Rodríguez Luébano. Ah, pensé que era con Armando No. Digo, No porque- lo Bueno, dudes. al menos la versión oficial. Ok. Con José Rodríguez Luébano, y a partir de ahí dice estos pro taurinos que ella se mostró muy interesada en el tema para que vuelvan las corridas a la plaza de la capital del estado, a la plaza Fermín Espinosa Hormiguita, que así se llama la plaza de toros Y de es Saltillo. y la pregunta aquí de fondo, independientemente de esto, en este momento, dentro de los temas importantes del estado de Coahuila, de trascendencia incluso en el Congreso y en general, está el hecho de que se vuelva a la fiesta taurina No es como indispensable. agenda. No. O sea, tenemos una deuda económica en el estado de Coahuila porque no hay corridas de toros. No, Dejo la pregunta abierta. Son una buena cantidad de preguntas como esta que le intentamos hacer a la diputada, pero no existe. Es que fíjate que no existe ni su teléfono, no existe ni forma de contactarla. es que es lo que te iba a decir. Paradójicamente, normalmente los diputados en la página del Congreso aparece un punto de contacto, un teléfono, correo. Acá no aparece nada. Yo llevo prácticamente toda la mañana con la gente que conozco de Saltillo, de diferentes medios de comunicación. Nadie, y es en serio, nadie tiene el teléfono. Entonces, otra vez, ¿cómo llega a ser diputada? Muy buena pregunta. Y- ¿O quiénes nos están representando? Sí, ¿verdad? Sobre todo sería eso. Híjole, bueno, ahorita es que sí nos va a dar este tema para mucho, no solamente para eso, sino está en favor, estar en contra de la fiesta taurina. Yo creo que esto incluso va mucho más allá porque entramos a un asunto donde me parece, y lo digo a título personal, es un asunto que no tendría en este momento que tener trascendencia en las discusiones que del Congreso. Me parece habría otros puntos mucho más importantes. Vamos a placebo y seguimos, ¿no? Vámonos con placebos el día de hoy de Pink Floyd, que un día como hoy de 1982 estrena su álbum The Wall en Estados Unidos, y vamos a empezar con la canción Another Brick in the Wall. Regresamos. Esto es Adictivo. Déjà vu.
El peso mexicano cae en línea con otras monedas emergentes ante un fortalecimiento del dólar, en medio de un incremento en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías mundiales. La cotización interbancaria se ubica en 18,60 pesos por dólar, una baja del 0.25%, mientras que en bancos el dólar se vende hasta en 18,97 pesos, como es el caso de Bancomer. En tanto, Citibanamex y Banorte lo hacen en 18,85 pesos. En casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar inicia la semana con un precio promedio de 18,72 pesos a la venta y 17,50 pesos a la compra. Se vende en un máximo de 18,90 pesos y se adquiere en un mínimo de 17,50 pesos. Por su parte, el euro cotiza en un precio máximo de 22,90 pesos a la venta y 21,16 pesos a la compra. Estados Unidos rechazó este domingo cualquier participación en el intento de asesinato contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, aseveró que el incidente podría haber sido provocado por muchas cosas, como un pretexto montado por el mismo régimen o alguna otra cosa. Si el gobierno venezolano dispone de informaciones sólidas que quieran proporcionarnos y demuestren una posible violación del derecho penal estadounidense, lo atenderemos seriamente, comentó Bolton en entrevista con la cadena Fox News. De no mostrar alguna prueba, añadió que Washington solo debería concentrarse sobre la corrupción y la opresión del régimen en Venezuela. El presidente de Venezuela acusó el sábado anterior en cadena nacional que estuvieron involucradas en la organización del ataque grupos financistas no identificados en Estados Unidos y señaló a su par de Colombia, Juan Manuel Santos. En Bogotá, una fuente de la presidencia colombiana comentó bajo anonimato que la acusación de Maduro no tiene base. El presidente está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros. Bueno, pues ahí sí sabe usted el dato de dónde se puede localizar, porque le estamos buscando a la diputada local por Morena, Elisa Catalina Villalobos. Pues bueno, la seguimos buscando. Le agregamos al servicio social, ¿no? Pues también. Sí, a la de búsqueda. Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a las siguientes personas. Ya buscamos todavía a Ricardo Anaya, que sigue sin aparecer. El Pepe Mit ya apareció. Ajá. Ya apareció. Con barba y toda la cosa. Usted ya lo vio, ya regresó. Y ahora se suma Elisa Catalina Villalobos, diputada local de Coahuila por Morena, que pues dice que en estos próximos días presentará una iniciativa para derogar la ley de protección a los animales, de trato digno a los animales, para que se puedan permitir las corridas de toros de nueva cuenta en Coahuila. La pregunta desde fondo es otra vez, ¿cuáles son los elementos y las razones que le dan sustento a la idea de que pues se tengan que regresar las corridas de toros, cuando ya en tiempo atrás se había logrado un consenso para que las corridas de toros no se desarrollaran en el estado de Coahuila? ¿Hay razones? Tiempo atrás, 2015, para decir la fecha exacta. Llevamos 3 años prácticamente sin corrida de toros. Hay que recordar que incluso se movieron amparos que la Suprema Corte de Justicia en su momento rechazó, o sea, no procedieron. Y bueno, tú preguntabas, Benjamín, las razones o los argumentos. Hasta ahorita, los grupos pro-taurinos que se han reunido con esta diputada de Morena para de hacerle sentir por qué deben regresar las corridas de toros, únicamente han dicho que por tradición. Ah, chis, esa es Por su única tradición. justificación. Es el argumento, o sea, si tú revisas todas las notas que han aparecido en estos días, es tradición. O sea, no hay un argumento de se reactiva la economía, algún argumento de cuánta gente se quedó sin chamba. No hay ningún argumento salvo el de tradición. Bueno, pues si es así, entonces pues también todavía continúa vigente, no sé si crees en la península de Yucatán, el lanzamiento de Tlacuache. Hablando de tradiciones, ¿no? Es que sí es cierto, hay muchas tradiciones que a lo mejor ya no van a tener como relevancia alguna. No, imagínate, hay cada tradición tan salvaje. Sí, como incluso con las personas, imagínate. Sí, como el lanzamiento de Tlacuache. Entonces, Ay, o bueno, en este pobrecitos. caso las corridas de toro. Oye, bueno, pero seguimos buscando pedimos la colaboración de la ciudadanía para localizar a la diputada de Morena. de hecho, en redes sociales muchas personas que votaron por Morena, el voto parejo masivo, como le dijeron, están quejándose, están reclamándole también a López Obrador que cómo es posible que estén aprobando o estén más bien pidiendo que regrese la fiesta taurina.
Se les está cayendo el teatrito también a muchos. Pues sí, y si seguimos bajo la idea la idea que la propuesta o la premisa del próximo presidente, abrazos no balazos, pues también en este caso abrazos no a los toros. Exacto. Sí. Esa sería la idea. Pero bueno, estamos pendientes a ver si a lo largo del programa Se podemos aparece. encontrar el teléfono de la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, para que nos conteste la llamada, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, ¿qué más hay en otros temas? Otro asunto. Fin de semana se dio a conocer primero ya la confirmación del traslado del piloto del avión, de este avión accidentado de Aeroméxico. Se fue trasladado de la ciudad de Durango a la Ciudad de México para continuar su proceso de recuperación. Pero llamó la atención cómo fueron recibidas las sobrecargos del vuelo 2431 de Aeroméxico ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchen usted y vean, así fueron recibidas. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, chicas, a nombre de todos los trabajadores del Grupo Aeroméxico, la ICM, mantenimiento, todos. Les damos las más, sobre todo las gracias. Por su profesionalismo, por su valor. Son un ejemplo para todos. Muchas gracias. Bienvenidas. Bueno, al momento de bajar del avión, en ese famoso pasillo, o gusano, como se le llama también, Gusano. ahí le reciben con aplausos. Cabe señalar que, por otro lado, la investigación continúa. Al momento están en el proceso de recolección de todas las piezas de este avión, que quedó ahí a 300 metros más o menos de la pista del aeropuerto de la ciudad de Durango. Todas esas piezas se trasladan a un lugar. En algunos casos se hace como la recreación de cómo quedan las piezas regadas, y a partir de ahí pues inicia todo el proceso de investigación, mientras se analiza todavía también las cajas negras. Oye, Sí. y comentar que ya nada más quedan 6 personas hospitalizadas en lo que es Durango. El fin de semana todavía había 17 personas, 11 ya fueron dados de alta, y Aeroméxico hoy, por medio de su cuenta de Twitter, informa que ya únicamente son 6. Qué bueno. Que las investigaciones pues darán más adelante, seguramente darán luz de qué fue lo que al final ocurrió. Hay una buena cantidad de videos que por lo menos determinan el avión salió en medio de una tormenta. Y hay pues muchas circunstancias o muchas dudas que quedan alrededor de las razones por las cuales sí despegó este avión en medio de una muy fuerte tormenta. Eso es lo que queda ahí pendiente de saber. Y las investigaciones más las grabaciones de los controladores, más lo que hay en las cajas negras, pues darán luz, ¿no?, de qué fue lo que ocurrió. Oye, pero es importante lo que comentaba Pati antes de entrar al aire, ¿no? Su plática familiar. No, es que es la verdad. ¿Qué hubiera pasado si el aeropuerto de Durango no está en una parte aislada de la ciudad? O sea, ¿qué hubiera pasado si es como el de aquí de Torreón? O el de la Ciudad de México. O el de la Ciudad de México. Sí. Que están en medio de zonas densamente pobladas, ¿no? Uh-huh. En un despiste de un avión de cualquier dimensión en otros lugares, pues sí. Un accidente peor. Estaremos hablando de otras circunstancias, ¿no? Sí, y obviamente Sí. ahí sí estaríamos hablando de víctimas. Exacto. Pero bueno, pues por lo pronto así va el tema de los aviones. Ha habido bastantes accidentes. De hecho, este fin de semana hubo varios. Hubo una avioneta también que se estrelló en California y otro que hubo en Suiza. En este de Suiza, 20 pasajeros fallecieron y se estrellaron contra una montaña. El problema aquí es que empiezan a dar las especificaciones y las características de dónde iban. A ver si puedes poner la foto, Carlos. Este es un avión de trimotor Junker JU-52, construido en 1939 en Alemania.
Pertenece a la compañía You Air, que fue esta compañía creada en 1982. Dicen que este avión estaba en perfectas condiciones. Le habían dado su mantenimiento, le habían dado su revisión, habían hecho diferentes viajes turísticos. No les había pasado absolutamente nada. Este avión da un giro de 180 grados, se estrella contra una montaña en Suiza y fallecen las 20 personas. O sea, se volteó el avión. Se volteó. En el aire se volteó. Hasta ahorita no han dado más explicación de cómo fue, pero sí sacaron la foto de cómo había quedado esta aeronave. Ah, caray, bueno. Vamos a Placebo. Vámonos con Pink Floyd, con esta canción que estuvo en la lista Billboard de Estados Unidos en la posición número 53. Vamos con la canción Run Like Hell. Continuamos con Adictivo. Bueno, en estos días hemos estado platicando del tema de salud mental. Después yo creo que platicaremos. Bueno, está con nosotros Elizabeth Galán, Liz Galán, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. Después te voy a hacer una pregunta, a lo mejor no en este espacio, en otros, sino en otros. Porque ¿quién está al 100% sano mentalmente en este mundo? Esa sería la pregunta. Eso digo yo siempre. ¿Verdad? Ya nos dijiste la respuesta, pues. Pero tenemos que tener algunos parámetros, ¿no? Pero bueno, a ver, decíamos, hijos tiranos igual a padres permisivos. Pero sin conciencia, diría yo. No quiero agredir ni ser juez. Simplemente no hay conciencia, Benjamín. Es parte de una cultura que nos ha costado y nos está cobrando la factura de todas las situaciones psicosociales que estamos viviendo actualmente aquí en nuestra laguna y en todo México. Es algo grave. A ver, se te acerca un poquito más al micro nada más. Hola, cerca, ándale. A ver, perdón. A ver, ¿cuáles son los antecedentes para que en este momento estemos hablando, porque ya no es la primera vez, de hijos sin límites? ¿Cuál es el antecedente? ¿Por qué llegamos a esta circunstancia en medio de redes sociales, en medio de otros asuntos que están impactando en el proceso de formación de nuestros niños y niñas? Ay, mira, todo, para mí siempre digo, todo es multifactorial y en realidad somos integrales. No podemos decir que el factor psicológico es lo único o el factor biológico, genético, médico. No, la familia, lo social de la familia de donde vienen, lo genético, biológico. O sea, ahora sí que es un coctelito de muchas cosas. Uh-huh. Es lo social, lo biológico, lo psicológico. Entonces, en este sentido, el antecedente ha sido que hemos dejado muy de lado la parte de cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Y esto es, de veras, es bien sabido. Somos, o sea, que un foquito rojo, estamos bajo la lupa de la OMS. ¿Por qué? Porque no hay medidas de atención en la salud mental. En este sentido, hablando de los niños tiranos, no son más que niños con una falta de atención, llamémosle de conductas que tienen que ver con la parte psicosocial, psicológica. Pero si unos padres que vienen educados con papás tiranos, que eran los papás que te dirigían la mirada y casi te asesinaban o te golpeaban, cuando esto ya no, entonces se volvió una polaridad, o se hizo demasiado permisivo o muy laxivo o muy restringido. Entonces el equilibrio pues nos tocó ahora a los papás a ustedes les toca. Yo ya tengo hijos adultos, ya estoy del otro lado. Pero estoy con mi nieto y también pongo estas medidas y veo lo conductual. Pero es que lo conductual es parte de todo el mundo, hasta no nomás de la humanidad, hasta lo que es para educar a un animalito en casa, tienes que ser conductista. Oye, Liz, como abogado del diablo, al inicio de la plática decíamos niños tiranos, padres inconscientes o falta de conciencia. Un papá te puede decir, como abogado del diablo, oye, yo sí soy muy consciente de mi hijo, lo veo llorando y le doy todo lo que me pide porque soy consciente. O está haciendo berrinche el adolescente de 15, 16 años porque no le diste dinero para donde quiera ir y soy consciente que tiene que tener una actividad social, que le cumplo los caprichos. O sea,
vaya, nos sobran los argumentos. Es difícil, muy difícil ser consciente. La conciencia no es algo que se consiga o que se compre o que se aprenda en las escuelas, desafortunadamente. La conciencia es algo cultural, bueno, es algo psicológico y algo trascendental, digo yo. Yo como terapeuta con otro enfoque más transpersonal veo esto de la conciencia como algo, ahora sí que no es tan sencillo. Ser conscientes implica tener congruencia entre lo que pienso, digo y lo que hago. ¿Y cómo es esto? O sea, sí, si yo papá pienso, como decías tú, Luis, yo estoy pensando que mi hijo está llorando y yo voy y ya me acerco y le doy todo, ojo, mi hijo está llorando, pero yo estoy mezclando mis emociones y ahí es donde entra la parte psicológica. ¿Cómo yo, papá sano, puedo atender bien o mal? El papá que está lastimado, pues va a decir, pobre mi hijo, y lo victimizas o de alguna manera lo sobreproteges. El papá que está violentado, pues llega y le da sus golpes. Para que llores de veras, la clásica. O sea, la clásica, para que de veras llores. Fíjense, ahí viene el equilibrio, como todo, conciencia es equilibrio y cuesta. Estamos en un mundo, en un contexto psicosocial donde ha impactado tanto esto de las emociones que ya nos cobra muchas facturas. Sí. ¿Funciona o no el método clásico antiguo de las mamás y la chancla? Y las nalgadas también. Yo no digo que funcione o no. Hay cosas que a unos les funcionan o no, pero bueno, ahí después los hijos pagamos las facturas y esas facturas de los psicólogos salen caras, pero ya son deducibles. Buena noticia. Aprovechando. Ya no hay pretexto para no tener salud mental. Ya tenemos nuestros primeros pacientes que sí, de veras, es tan importante esto, o sea, es todo global, Benjamín. Necesitamos entender en el sector privado, la Secretaría del Trabajo ya sacó normas, la norma 035 para prevenir factores de riesgo psicosocial, que es ansiedad, estrés laboral. O sea, ya no podemos negar, no podemos huirle a la conciencia. ¿Por qué podremos estar pensando que vivimos en un eterno estrés? El estrés es sano. El problema es cómo lo hemos visto. Si yo también te vengo a hablar ahorita de cosas que todo ese estrés, que sí me ha pasado muchas veces, que soy como el diablo del... como abogado del diablo. Como la abogada del diablo en la salud mental, o sea, ya me gané muchas enemistades. Entonces, pues tengo que decir lo bueno y lo malo, pero ahora sí decir las cosas por su nombre. El estrés es tan sano como lo puedas ver y tan malo como lo puedas usar. O sea, todo es así, todo es equilibrio, todo es integralidad. Las emociones son perfectamente sanas. No sé si han visto la película esta de Inside Out, se las recomiendo. Sí. Esa es maravillosa, o sea, póngansela a ver con sus niños si tienen pequeños y se van a dar cuenta, o sea, de que las emociones no hay que bloquearlas, ni controlarlas, ni tampoco, bueno, controlarlas sí, pero controlarlas de aplanarlas me refiero, no, eso no. Contenerlas, ¿no? ¿Cómo manejarlas, no? Manejarlas, diferirlas, enfocarlas, llevarlas, conducirlas, o sea, todo es... Y hay papás tan sabios que no han ido a ningún curso de nada de psicología, ni mucho menos algún taller, escuela para padres, ni nada, y tienen esa parte, ahora sí, innata. Entonces, no son los muchos, pero sí son algunas. ¿Cuándo los papás pueden detectar que están siendo muy permisivos con sus hijos? O sea, ¿qué conductas tienen que mostrar sus hijos para que los papás les prenda el foquito y digan, ok, estoy haciendo a lo mejor algo mal para que mi hijo esté comportándose de esta manera? Ay, buena pregunta. Pero creo que todavía me acuerdo de cuando todavía sigo siendo mamá. Creo que todo lo que nos cueste, o sea, siempre que estemos cargando algo, yo es la mejor ejemplo que tengo de una de mis maestras de desarrollo humano. Siempre que te está costando a ti algo, que te está pesando, que te carga, que te duele, o sea, ya no es normal. No es normal. O sea, si tu hijo ya es permisivo en ese caso de que, bueno, estoy viendo a mi hijo que está llorando y el niño ya está haciendo un mega berrinche por algo que no, y me duele porque digo, ¿qué hago? O me cuesta tanto trabajo, me frustra al grado de que digo, esto no es normal. Yo les quiero comentar, soy madre de 4
de 4 jóvenes, y mi segunda hija, ella tenía pues este tipo de problemas de conducta que le llamo yo, lo que es trastornos afectivos en niños y adolescentes, pues es parte de lo que tratamos en la asociación. Entonces, cuando ella hacía berrinche o se ponía así, pues yo realmente no sabía qué hacer. Entonces lo que buscaba era pues calmarme, tranquilizar qué le pasa. Ya una vez calmada yo, entonces podía intervenir. Pero si yo no me calmaba, pues claro que no podía. Esto es como se está ahogando alguien y te tiras a salvarlo y te das cuenta que tú tampoco pues, sabes primero, nada. ¿saben? Sí, tenías que primero aventarle el salvavidas y pedir ayuda. Pero bueno, Porque un niño permisivo, o sea, un niño tirano puede ser bastante, desordenar mucho el orden, bueno, desordenar el sistema familiar. puede, sí, y genera bastante Bastante estrés. ruido y estrés, precisamente. Liz, nos tenemos que despedir, pero pues yo creo que el tema nos va a dar para mucho. Pero de verdad estamos muy agradecidos que nos acompañes Gracias a ustedes. para desmenuzar más con detalle el tema. Claro que sí, cuando gusten, aquí estoy, ya sea yo o alguna de mis compañeras colegas. Estás, Gracias. es Paseo del Tecnológico y Calle Asia, el Rincón de la Hacienda. Así es. Ahí si quieren más información, están en redes sociales. Dinámica Familiar Laguna AC. Ahí estamos, somos un centro de atención psicológico y pues somos más de 6 psicólogas y con diferentes especialidades. Estamos para servirles. Perfecto, pues muchas Gracias. gracias. A ustedes, gracias. Vamos a corte. Regresamos. Esto es Adictivo. Déjà vu. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió este domingo su enfrentamiento con los medios al aseverar que pueden provocar la guerra. En otro mensaje también admitió que la reunión de 2016 en la Torre Trump entre su hijo y un abogado con vínculos con el Kremlin fue para reunir información sobre su oponente, la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Los medios que publican noticias falsas me odian porque afirmo que son enemigos de la gente. Lo hacen porque saben que es verdad lo que digo. Estoy dando un excelente servicio al explicar esto al pueblo estadounidense, indicó en una serie de tweets donde acusó a los periodistas de deliberadamente causar división y desconfianza en el país. A propósito, causan gran división y desconfianza. También pueden causar una guerra, son muy peligrosos y enfermos, escribió Trump, quien durante su presidencia se ha confrontado con los medios de manera continua, al calificar constantemente la cobertura negativa como noticias falsas. Luego del incidente en el vuelo AM2431 de Aeroméxico, que cubría la ruta Durango-Ciudad de México, Fátima Romero, psicóloga de la Universidad de las Américas, explicó que los afectados podrían padecer trastorno de estrés postraumático, lo que generaría un deterioro físico o laboral. Indicó que no hay seguridad de que los pasajeros desarrollen algún malestar mental, pues este depende de su madurez emocional y reacción ante el impacto, y en caso de padecerlo, no existe un tiempo de recuperación determinado, así que dependerá de la forma en que lo asimile cada persona y de su reacción. El tratamiento más adecuado es por medio de terapia, en la que un especialista ayudará al paciente a externar lo sucedido y sus sentimientos al respecto. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el trastorno de estrés postraumático puede ser agudo si dura menos de 3 meses y se vuelve crónico si los síntomas se presentan por más tiempo. Bueno, pues este sábado fue una situación bastante peculiar que ocurrió en Venezuela. En medio de un acto militar que presidía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues resulta que ocurre una serie de explosiones que después el gobierno de Venezuela dijo que se trató de un atentado con drones. Esto es lo que la televisora oficial de Venezuela transmitía al momento de que se escucharon estos estallidos. A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos En ese momento, precisamente se escucha un estallido y salen una serie de protectores, ¿no?, para cuidar ahí a la integridad de Nicolás Maduro. Y a partir de ese a las 5:30 de la tarde del sábado, pues ha venido una buena cantidad de información relacionada con esto.
¿Fue un atentado o fue un autoatentado? O también otros videos que han estado circulando captan los momentos o la zona donde aparentemente esto ocurre, y son captados los drones que uno estalla en el aire, otro choca con un edificio, y bueno, pues es lo que pues en ese momento empezaban a circular las imágenes. Se habla de que ya hay personas detenidas e identificadas. Sin embargo, pues la duda está alrededor de qué pasó exactamente. O un accidente ajeno que fue aprovechado para que Maduro endureciera su discurso contra la oposición. Porque hay unas imágenes donde se ve uno de los drones que se supone que no llegó al lugar. Ninguno de los dos llegó, de hecho. Pero pues se observan unos drones uno que se cae. Necesitamos un experto en drones que nos explique también cómo funcionan y si es posible que se caiga de esa manera o qué onda. Y otro dron que en el aire estalla. Explotó. ¿Con qué le hacen la barrera, Son como chalecos antibalas. Sí, son unos chalecos, digamos que son desplegables, ¿no? Chalecos parecen antibalas de los que pones en el sol del carro. Ándale. Por eso pregunto qué era. Unos parasoles antibalas, ¿no? Vamos a pensar qué es eso. Aquí hay obviamente una buena cantidad de dudas relacionado a la forma en cómo esto ocurre y obviamente en el contexto en el que esto ocurre. Pues en medio de de unas medidas que toma el gobierno de Nicolás Maduro relacionado con la moneda, en medio de una serie de señalamientos del Fondo Monetario Internacional y de otras instancias que señalan que la inflación podría llegar en el caso de Venezuela hasta 1,000,000%. Aumentar hasta 1,000,000%. Y bueno, pues para preguntar esto, está en la línea telefónica nuestro amigo internacionalista Alberto Hernández. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal, Benjamín? Muy buenas tardes. ¿Qué onda? Buenas tardes. Oye, a ver, ¿atentado o autoatentado? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, ahorita la moneda está en el aire porque no se sabe a ciencia cierta si fue autoatentado o realmente fue algo planeado. Ahorita justamente el día de la mañana estaba la Cancillería venezolana utilizando las cosas porque, bueno, ya vimos todos en los medios que el presidente Maduro inmediatamente acusó primero a la ultraderecha venezolana y posteriormente dice que fue orquestado por la derecha colombiana y auspiciado o cobijado por el permiso del presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Esa fue la primera versión, pero ya después también la oposición empezó a decir que era un autoatentado, y ahorita la Cancillería venezolana prácticamente lo que está haciendo es como calmar la tensión y girar el discurso más allá de un simple hecho, sino girarlo como a lo que está viviendo todo el bloqueo que está viviendo el gobierno actual de Nicolás Maduro. Aquí el asunto es como cuando pasan este tipo de cosas, digo, considerando que en México tuvimos a lo largo de muchos años experiencias muy parecidas. ¿A quiénes les conviene o no una circunstancia así de un lado y de otro, no? Okay, mira, tiene varias lecturas. Una lectura puede ser la lectura política de estas cuestiones de grupos ideológicos, pero también es interesante que este hecho, o sea, la explosión de los drones, independientemente de quién lo haya provocado o originado, se da justo frente al aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, que estamos hablando del poder prácticamente militar, y del anuncio que iba a hacer Nicolás Maduro sobre la recuperación económica. Esto nos puede dar distintas lecturas, porque si bien sabemos, el gobierno, la sociedad venezolana, el gobierno venezolano está pasando por una crisis económica muy fuerte, no solamente de ahorita, la ha venido arrastrando de más allá de una década, y entre altibajos, pues ahí la va manejando. Y Nicolás Maduro había anunciado unas semanas atrás que iba a quitar los 3 ceros al bolívar, a la moneda, para poder acortar o hacer mínima la inflación. Y en este momento en el que iba a dar este anuncio de la recuperación económica, sucede prácticamente este hecho. Yo podría pensar también de que
como abogado del diablo, pues digo, bueno, ¿a quién le beneficia si se desatara un conflicto? Vamos a tomarle la palabra a Nicolás Maduro entre Colombia y Venezuela. El gobierno venezolano acusa mucho a Colombia de ser el que mete los dólares en el mercado negro a través de la frontera de Cúcuta, vía Miami, bueno, de Miami vía Cúcuta a través de Venezuela, y lo que está ocasionando pues graves problemas y no una recuperación en las finanzas. Este es un tema de política económica, pero también puede llevarnos a un escenario de guerra económica y también de una guerra financiada a través del armamento para poder reactivar la economía. Eso puede ser una lectura que también es muy preocupante, que se logre o que se pueda dar eso, porque si bien hasta el día de hoy Venezuela se ha mantenido tranquila en la región, pues no nos gustaría a la América Latina, en este lado del continente, tener un conflicto armado, a sabiendas que, bueno, pues ya Colombia ya cedió un poco en su situación de este tema, y sobre todo porque también tenemos una Nicaragua muy alebrestada en la región, en Centroamérica, y a esto le vamos agregando también el tema del narcotráfico y bueno, y el tema del crimen organizado. Entonces, podría ser también otra lectura que se pudiera dar ahí de a quién le beneficiaría un conflicto, ya sea político-económico o una guerra de la economía. Digamos que en este momento los posibles focos rojos de una inestabilidad que involucre la milicia estarían relacionados con Venezuela y Nicaragua. Bueno, en América Latina tenemos una división muy fuerte, o dos bloques. Tenemos un bloque más cooperativo, que está casi la mayor parte de los países, y curiosamente esta mayor parte de los países tienen unas políticas económicas más abiertas al mercado, y tenemos el bloque que cada vez está siendo más pequeño, que es Nicaragua, que es Cuba, que es Bolivia, bueno, estaba Honduras también, y Venezuela, ¿no? Pero prácticamente ya todos los países de la región han tomado una postura muy clara frente a Venezuela y frente a Nicaragua. Entonces, por lo tanto, sí es de poner atención, o sea, no es algo... Para empezar, el hecho de un atentado contra un presidente, independientemente de la ideología que tenga, es preocupante, porque en el derecho internacional ningún gobierno tiene que ser quitado, o la figura máxima de ese atentado tiene que ser quitado a través de la muerte. Eso está totalmente penado, pero existe y se da. No es un hecho que se tenga que ocultar. Entonces eso sí es preocupante, y sobre todo en la región, porque hemos tenido ya algunas décadas que no ha habido este tipo de sucesos. Por un lado. Por el otro lado, no crear un conflicto más dentro de la región, sabiendo que en Colombia están prácticamente las bases militares que tiene Estados Unidos para la región, para América Latina. Desde que estaba el presidente Álvaro Uribe se establecieron ahí las bases militares, por lo cual Hugo Chávez se enojó en su tiempo y en su momento. Entonces también es muy importante saber que un conflicto Colombia-Venezuela nos puede llevar no solamente a un conflicto de dos países, sino regional, y esto pues ya tendría otro escenario más fuerte, ¿no? Así es. Oye, Alberto, pues te agradecemos el punto de vista, y pues como siempre nos mantenemos en contacto. Ok, me parece muy bien, Benjamín. Saludos allá a todos los auditores de la comarca lagunera. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Vamos a corte. Adictivo es una producción de Brecha Comunicación.